Yo tuve un novio No. a quien no le gustaba el aguacate. Ya no somos novios. Evidentemente. Este es el Mandarax 189 Aguacatólicos. Yo sé que no va a corresponder con la fecha de publicación de este episodio, pero el día de mañana es cumpleaños de Alejandra Ortiz Medrano. Mañana cumplo 37 años. 37 primaveras, entonces todos aquellos que estén escuchando este Mandarax y quieran felicitar a Alita, escríbanle un bonito tweet a @alita_emo para que se sienta toda la papachada que se tiene que sentir ahora en su nueva vuelta al sol. Muchas gracias. A ti y a todas las personas que me feliciten. Además estoy muy contenta porque hace media hora en el súper una señora me felicitó por traer mi camiseta de Morrissey. Es un logro personal importante. Y además, este capítulo, el tema, es algo que también me gusta mucho. De hecho, es de las cosas que más me gustan del mundo, creo. Es total 100%. O sea, yo y como el 99% de la población mundial, ¿no? Y los gringos en el Super Bowl. Muchísimo. Sobre todo los gringos en el Super Bowl. Esa gente, o sea, están como obsesionados. Como, why are you so obsessed with me? Citando a Mean Girls. Y un aguacatito. Güey, ¿tienes el sticker del gato aguacate? No. Te lo voy a mandar, es muy hermoso. Siento que lo tienes que... Hay un gato en vez del hueso de aguacate, así como saliendo del aguacatito. Ay, es tan bello. Te lo voy a mandar. Ahora, hay personas muy extrañas a las que no les gusta el aguacate. No hablamos con esas personas. Pero bueno, el aguacate. El aguacate es Dios Padre. Pues sí, es Dios Padre hecho árbol. Es un árbol, literal, es un árbol que se llama Persea americana. O sea, ese es su nombre científico y su fruto como tal es el aguacatito que tanto conocemos y tanto queremos. O sea, así se llama el árbol, pero también se llama así el fruto. Y el fruto, su nombre aguacate, viene de la palabra del náhuatl aguacatl, que significa fruto del aguacatl. O testículo. Porque, pues, si ustedes han observado aguacates, sobre todo aguacates creciendo en sus árboles, la fruta, el aguacate como tal, pues se parece bastante a un testículo, nada más que mucho más grande. Y más estético. No vamos a entrar en detalles, pero es un objeto mucho más hermoso. Un objeto mucho más hermoso originario de Mesoamérica, específicamente de las partes altas del centro y este de México, Guatemala y El Salvador. Y se consume, o sea, la gente es feliz comiendo aguacate en estas partes del mundo, desde hace muchísimo tiempo. O sea, la evidencia más antigua de consumo de aguacate es de una cueva en Puebla, una cueva que se llama Coxcatlán, que es de hace unos 10,000 años. Entonces, sí, aquí en México desde hace 10,000 años se consume aguacate. Ahora, no crean que todo el aguacate es su aguacatito Hass, ese que se compran en el súper, que les gusta mucho y que todos conocemos y que es el aguacate como más popular. Hay 8 variedades y hay 3 que son como muy utilizadas en agricultura, que son la mexicana, of course, la guatemalteca y la antillana. Y de estas variedades, y pues por supuesto la hibridación que se hace entre una y otra, han surgido todos los cultivares modernos del aguacate. Dios los bendiga. Que la más común es el Hass, que es la más común desde hace algunas décadas, pero antes el más común era uno que se llama Fuerte, y hay otras más que luego sí andan como pueblando en México, hay muchos de los que les llaman criollos. Me gusta el que tiene la cascarita que se come porque sabe chida la cascarita. Esos como, me encantan. Como taquito de sal con aguacate con la cascarita. A mí además de esos que te puedes comer la cascarita, me encanta que, o sea, no necesitas un cuchillo, como que puedes traer un aguacate en la bolsa y de repente sacarlo como, mi aguacate. Pero creo que te tienes que comprometer a comértelo todo. Pero son chiquitos, usualmente son más chiquitos. Es verdad. Y el hueso es como grande, ¿no? Y el hueso es grandote, entonces sí, hasta te puedes comer varios, de hecho. Hueso es la palabra coloquial que usamos para describir a la semilla del aguacate. No es un hueso. Los aguacates no tienen huesos, tienen una semilla, pero se le dice hueso porque somos mensos, yo creo, o algo así. Ahora, ¿por qué a todo mundo, casi todo mundo, pues, excepto estas personas bastante raras, nos gusta el aguacate? ¿Qué es lo que lo hace tan delicioso? Mira, a mí me late que es como tener una barra de mantequilla de la naturaleza, así que muerdes y entonces como que se te queda todo como grasoso y cremosito y su consistencia y que lo puedes aplastar con un tenedor en tu tortillita justo para que se haga como puré
y en tu pancito y así, y o sea, esas cosas a mí me emocionan. Que de hecho, pues sí, ¿no? O sea, la grasa en general, pues es rica porque tiene una consistencia que además te envuelve toda la boca, entonces el sabor es más penetrante, digamos, la sientes en toda tu boca y no nada más en una parte. Eso es una parte. Pero el sabor del aguacate, o sea, es que como todo, no siempre está chido. No No, hay nada en la vida que en cualquier situación esté chida. Y el otro día yo me comí un aguacate medio pasado. Si se han comido aguacate pasado, saben lo asquerosísimo que es. y además que bajón, ¿no? Porque, mira, es caro. Vamos a ver cómo es como ecológicamente costoso y como gustativamente es muy decepcionante. O sea, por varias razones comerte un aguacate pasado está todo mal. Sí, entonces el sabor del aguacate depende mucho de en qué nivel de su maduración esté y si no está maduro que pues no sabe chido o si ya se pasó que sabe realmente asqueroso. Pero hay gente que se ha dedicado y se sigue dedicando a estudiar la razón molecular de que el aguacate sepa tan rico. Básicamente se pusieron a investigar por qué sabe tan rico en un momento en particular, que es cuando lo comes con un tipo de pan, que es el pan que se conoce como por su palabra en inglés sourdough, que Es es el de como, masa madre. Ujú. ajá, Sí. exacto. Y pues no es nada más que el pan de masa madre sea como crujiente, pero a la vez como carnosito y el aguacate sea cremoso y esa combinación de texturas te puede volar la cabeza. Tiene que ver con una molécula que se llama hexanal. ¿Y qué es el hexanal? Pues Dime. es un compuesto de carbono, hidrógeno y oxígeno que se encuentra en un montón de plantas como los aguacates y los chícharos y que se usa por las industrias de saborizantes para crear sabores frutales. Y como que si lo hueles, como el hexanal, como una molécula, como si tuvieras un frasquito de hexanal. Un mist Ay, así. güey, perdón, perdón. Ay, Leonora. Discúlpenme. Si tuvieras un frasquito de hexanal, así como, ajá, Como spray. olería como a pastito, como a pastito recién cortado. Ujú, sí. Lo que sucede es que no solo el aguacate, los chícharos y otras varios vegetales producen hexanal, sino que durante la fermentación de la masa madre, con la que se hace obviamente el pan de la masa madre, también se produce esta misma molécula. Entonces, en el famosísimo avocado toast, que generalmente está hecho con pan de masa madre y aguacate, estas dos cosas, que ambas contienen hexanal, se combinan y entonces eso hace que el aroma natural del hexanal, pero en estas dos presentaciones, se mezcle de una manera que resulta muy armoniosa tanto para el gusto como para el olfato y eso hace que el avocado toast, según estos científicos que estudian el sabor del avocado toast, es lo que hace que sepa tan rico. Me encanta que haya alguien que haya decidido estudiar el avocado toast y decir, güey, esto tiene que tener una, esto tiene que tener una justificación y una razón. Voy a averiguar cuál es. Es toda una cosa el avocado toast, ¿no? Es toda una cosa el Sí. aguacate. O sea, el aguacatolicismo es una religión que podría legitimarse con muy poco esfuerzo. Muy poco esfuerzo, tienes razón. O Yo he sea, hecho, una rogadita y ya tendríamos presupuesto federal para religión. O sea, sí, para hacer ceremonias y como estar exentos de impuestos y ya sabes cómo. sí, sí, sí. Pero bueno, además de ser súper delicioso y con pancito de masa madre extra, aun cuando te lo quieran vender como en 500 pesos si vas a cafecitos como en la colonia Roma Condesa, es como es un pinche pan con aguacate. Pero tiene hexanal. Es, y es como no solamente tiene Xanal, tiene un montón de cosas que son súper buenas para ti. O sea, son bien sanitos. Aun cuando son como una barra de grasa, son muy sanitos. Sí, tienen justo un montón de grasa, pero también tienen un montón de otros nutrientes que hace que sean sanos. Exacto. Uno de estos nutrientes que tienen en los que es muy alto es en ácidos grasos omega 3, que es pues son ácidos grasos, son grasas de cierta forma, eh, pero tiene muchísimos, o sea, aproximadamente 3/4 de las calorías de un aguacate vienen de los de los ácidos grasos omega 3. El omega 3 lo que hace es que puede ayudar a mejorar la salud del corazón y a bajar el colesterol del malo. Además, los aguacates tienen proteínas, de hecho tienen un porcentaje alto de proteínas, digamos como unos 4 gramos, que eso es bastante alto para ser una fruta. Y tienen también, como en comparación con otras frutas, niveles de azúcar bajos. Entonces son algo bueno para comer, como para traer en tu bolsa, sacar aguacate y comértelo, ñam, 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 bien.
Además hay mucha vitamina mineral, o sea, no como tu cerealito Kellogg's que tiene adicionado con un montón de vitaminas y minerales, los trae natural. Por ejemplo, mucha vitamina B5, mucha vitamina K, varia fibra que todos sabemos que ayuda a la digestión y es buenísima para todas nuestras cosas de la salud en general. Y pues por si fuera poco, tiene altos niveles de magnesio, fósforo, hierro, potasio. Y si usted cree que la fruta que tiene que comer para tener buen nivel de potasio es el plátano, está usted equivocado porque un aguacate tiene por gramo más potasio que los plátanos. Oh my God. Oh my God, es como de, güey, estamos engañados con lo de los plátanos, porque además, según yo entiendo, también los tomates tienen más potasio que el plátano. O sea, el plátano es No al sé si más, potasio pero lo sí que, tienen mucho. o sea, como lo que la espinaca es a la fuerza, porque Popeye, o sea, es como, Es un engaño de la mercadotecnia. exacto, exacto, de la industria platanera. Ajá. A ver, Ajá. los aguacates además, bueno, por estas grasas que tienen que son grasas buenas, monosaturadas y monoinsaturadas, perdón, y poliinsaturadas, eso puede ayudar a reducir, como ya dije, los niveles de colesterol y además es bueno para la salud del corazón. Eso se ha probado en algunos estudios, por ejemplo, uno en los que se vio que consumir aguacate frecuentemente se asociaba con un menor riesgo de síndrome metabólico, que el síndrome metabólico son en realidad un grupo de síntomas en el que la gente tiene infartos, enfermedad de arteria coronaria y diabetes. O sea, es algo que no quieres tener, pero sí quieres comer aguacates para no tenerlo. Pues es como el pre de todas las enfermedades del estilo de vida sedentario. O sea, tienes síndrome metabólico y de ahí pasas y giras la ruleta de si te va a dar diabetes, el infarto, el taponeo, con qué, te es un volado. Sí. Y sí, o sea, fíjate que además de todo eso y que no nomás nos gustan a nosotros, también le gustan los aguacatitos a todos los seres que viven dentro de nosotros, o O sea, a sea, nuestro microbioma como tal. ¿qué tanto nos gusta hablar del microbioma como Nos tal? encanta. Sí. Está además súper de moda, es mega coyuntural. So hot right now el Todo microbioma. hot right now. O sea, probióticos decía, ah. Y bueno, los probióticos, podríamos hablar de ellos de si sirven o no sirven, pero lo que sí se ha visto es que las personas que regularmente comen aguacate, es decir, como en su cotidianidad, o sea, parte de su día a día, tenían más abundancia de microbios de los intestinos y del tracto digestivo, pero de unos microbios especiales que lo que hacen es romper las fibras y producir metabolitos, es decir, moléculas que ayudan a la salud del tracto digestivo. También se vio que estas personas que comían aguacate regularmente tenían más diversidad de microorganismos intestinales comparado con personas que tristemente no comían aguacate con frecuencia. Este estudio se hizo teniendo un grupo de personas como entre 25 y 45 años que eran sanos, pero que tenían o sobrepeso u obesidad. Y lo que les dieron era como una comida como preestablecida al día y les decían que el resto de su dieta se mantuviera igual. Entonces, en un grupo se comía en esa comida preestablecida el aguacate como tal y en el otro grupo no había el aguacate como tal. Entonces, durante 12 semanas daban muestras de todos sus como fluidos corporales y desechos para poder ver qué onda con y pues, pues como muy pendientes de cómo se iban sintiendo y así, ¿no? Y en este estudio en particular, que lo interesante es que a diferencia de otros estudios sobre el aguacate que se han enfocado mucho en si sirve para perder peso o no, acá era como, no, ni te preocupes por eso, solamente come lo que comerías normalmente y lo único que va a cambiar es lo que nosotros tenemos, Es aguacate, que básicamente. es básicamente aguacate. Y ¿Y sí, qué pasó? pues mira, básicamente lo que buscaban explorar era el efecto del consumo de avocado en la microbiota gastrointestinal, porque tenían la hipótesis de que las grasas y la fibra que tiene el aguacate iba a afectar positivamente a las poblaciones de microbiota. Y pues lo que vieron que estaba bien interesante es que aun cuando los aguacates son como muy ricos en grasa, el grupo que comía aguacate consumía como más Más. calorías que el grupo control, pero excretaba más grasa que el grupo control sin aguacate. O sea, como que compensaba de alguna manera. Ujú. O sea, que lo que estaba pasando en las personas que comían aguacate es que estaban absorbiendo menos energía de la comida que se estaban comiendo.
Entonces, eso muy probablemente se debía a que había, o sea, lo que observaron una reducción en bilis y en como ácidos biliares, y que estos ácidos biliares lo que hacen es ayudar al sistema digestivo a que absorba la grasa, es decir, a que digiera cosas, secrete cosas y de esa manera absorba grasa. Entonces, como había menos bilis en la caquita, entonces también la cantidad, más bien eso se correlacionaba con que la cantidad de grasa en la caquita fuera mayor en las personas que comían aguacate. Y la parte de la fibra, o sea, aquí queda claro la parte como de esas grasas buenas que tiene, pero la parte de la fibra es que la fibra es importante para el microbioma. O sea, nuestro microbioma, nuestros bichitos intestinales se comen la fibra que nosotros pues no podemos digerir en realidad. Y cuando consumimos lo que se llama fibra dietética, que es la que nada más pasa y como que exfolia nuestro interior, no es nada más que exfolia nuestro interior porque nuestro microbiota es como, fibrita, ñom, 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 ñom. Y entonces todos ganamos. Y Así pues, es. pues sí, o sea, el aguacate resultó que era un complemento perfecto para todas las comidas de esta gente. Esto la verdad me hace sentir muy bien porque yo como un montón de aguacate. Yo creo que soy de estas personas que sí, o sea, sí como aguacate diario. Sí, Em, claro. Pues, pero ¿por qué y no comerías aguacate diario? O sea, no sé, no sé, porque es caro a veces. Es que aquí donde yo vivo además hay muchos aguacates. O sea, la claro, gente claro. tiene árboles de aguacate y te regalan aguacates y así. Em, y a veces me siento mal como porque pues justo es muy grasoso, pero al Ahora ya no. parecer, exacto, no hay problema. Tus excreciones tendrán más grasa porque tu sistema digestivo estará funcionando mejor porque O sea, aguacatito es como el alimento perfecto. es Comes muchas perfecto. calorías, pero no está absorbiendo todas las calorías, las estás Ahora, excretando. o sea, sí, pero tampoco es como para que ya la gente diga como perfecto, entonces me voy a zampar 6 aguacates al día porque son como tomar cenical. La dieta del aguacate. No, no por ahí porque comer demasiado aguacate quizá no es tan buena idea tampoco. O sea, que tanto es tantito, puedes comerte hasta uno, pero quizá no necesariamente más al día. Esta sí me parece la pregunta del millón, porque además sí me la pregunto con frecuencia, que es ¿cuánto aguacate es tu mucho aguacate? Eh, no es tan fácil de resolver porque no es una cosa como universal, sino que también depende un poco del sistema digestivo de cada quien y de la sensibilidad que tiene a un grupo de alimentos en particular, que es muy interesante este concepto porque además hay como dietas derivadas del concepto de este grupo de alimentos que en teoría ayudan a la gente que tiene como muy mala salud intestinal. O sea, fíjense que hay en los aguacates, un como edulcorante que se usa muy comúnmente para endulzar refrescos light, chicles sin azúcar, helados sin azúcar, que se llama sorbitol. O sea, probablemente han visto en los ingredientes de muchos de sus productos sin azúcar que hay un edulcorante que se llama sorbitol. Y el sorbitol es miembro justo de este grupo de alimentos que les estoy diciendo que es un cotorreo muy interesante que se conoce como el grupo FODMAP. 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 Este grupo FODMAP también, bueno, son los oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles fermentables. Y en conjunto se les dice FODMAP, que lo que son es que todos son carbohidratos. Uh -huh. Carbohidratos que tienen efectos particulares en el organismo que no están tan chidos, como por ejemplo, a veces causan hinchazón, a veces causan hinchazón porque tiene el pedito atorado, es decir, gases, diarrea. Causan todas esas cosas por la manera en que el cuerpo humano descompone a estos azúcares. Entonces, estos azúcares o carbohidratos, los FODMAP, son de cadena corta. Entonces, eso hace que en vez de que se absorban directamente al tracto sanguíneo, al torrente sanguíneo, van primero al intestino y ahí, como son azúcares, las bacterias que viven en nuestros intestinos los fermentan. Y como sabemos, la fermentación pues produce gas y ahí tienen su gas, su pedito, su hinchazón y su diarrea. La gente que es sensible a los FODMAPs igual se beneficiaría de comer aguacate con moderación. O sea, no es una cosa que le afecte a todo el mundo, ¿no? Esto es muy importante tenerlo en mente, pero por ejemplo, si usted tiene
por decir algo, síndrome del intestino irritable, que es un trastorno súper común que afecta al intestino grueso y que implica como cólicos, dolor abdominal, hinchazón abdominal, gases, diarrea, estreñimiento, sepa, juntos o separados. Igual el consumo de aguacate les puede caer pesado porque generalmente la sensibilidad a FODMAP va de la mano con, o sea, bueno, es muy común en gente que tiene síndrome de intestino irritable. Entonces, si tú tienes ese síndrome y eres sensible a FODMAPs, probablemente si comes mucho Avocado. avocado toast, te va a dar brote de este síndrome. Porque además el aguacate, lo que pasa es que aquí en México generalmente lo comemos salado, o sea, como Sí. taquito de aguacate con sal Mm, o en mm, su caldito de pollo o así. mm. Pero el aguacate tiene un montón de azúcar. O sea, es por eso que hay helado de aguacate, por eso en otros países comen aguacate con mermelada o pan o avocado toast, pero en vez de sal le ponen azuquitar. Sí, tiene un montón de azúcar en sí, o sea, sí es dulzón. Entonces, tiene mucho, eso es porque tiene mucho sorbitol. Así que si tienen un poquito de síndrome de colon irritable o ya tienen la panza inflada porque se comieron otra cosa que también estaba cargado de FODMAPs, pues no sea tan buena idea comerse un aguacate. Porque además el sorbitol también es un laxante natural. Entonces, si comes aguacate más, jalas mucha agua al intestino grueso y estimulas el movimiento intestinal. Entonces, pues probablemente si ya de por sí estás padeciendo de todas tus cuestiones de intestino irritable, pues vas a estar todavía como más susceptible a tener que hacer uso de las facilidades. También hay gente que tiene una cosa muy terrible que es alergia al aguacate. Pobrecitos, de verdad que mi corazón está con ellos. No me imagino qué deben de vivir. Entonces, obviamente a esas personas les hace daño el aguacate. Si alguien siente de repente como que come aguacate y le empieza a cosquillear algo en los labios o en la garganta, No. dejen de comer aguacate en ese momento porque muy probablemente se deba a una alergia. Y al parecer, la gente que es alérgica al látex, lo cual deben tener muchos problemas a la hora del sexo seguro, pero bueno, la gente que es alérgica al látex se ha visto que hay una correlación con que también son sensibles a ciertas comidas vegetales, incluyendo el aguacate, pero también los plátanos, los tomates, los duraznos y pimientos. Por si fuera poco, el aguacate tiene vitamina K, que es un nutriente que favorece la coagulación de la sangre. Entonces, si usted está tomando adelgazadores de la sangre porque tiene un problema como de tendencia a los trombos o algo así, como la warfarina, pues si usted come aguacate, igual y se está poniendo en riesgo de desarrollar trombos o como coágulos que puedan convertirse en trombos después. Entonces, o sea, calculen además que un aguacate tiene el 35% del valor diario de la vitamina K. Y esto es un buen, y si usted es como justo sensible a esta vitamina por temas como de cuidado de la salud, cheque mejor con su médico antes de estar desayunando avocado todos los días. También está la cosa de que los aguacates, sobre todo los aguacates grandotes, que luego hay unos aguacates gigantes, pues tienen un montón de calorías. O sea, el Yes. aguacate es un alimento alto en calorías. Entonces, un aguacate de buen tamaño tiene entre 250 y 320 calorías, obviamente dependiendo del tamaño. Pero entonces, entre 250 y 320 calorías es muchísimo. Es como entre el 10 y el 20% de las calorías que tenemos que tomar diariamente. Nada más un aguacate. O sea, 20% es una quinta parte de todas las calorías que necesitas en el día. O sea, si comes 5 aguacates ya estás. Ajá, ya son todas las calorías que necesitas. No hay más, no puedes comer más. Entonces sí, también hay que tomar en cuenta eso y también la grasa, a pesar de que tiene sus beneficios la grasa, las grasas que tiene el aguacate, es decir, que se consideran que son grasas saludables porque Buenas. son monoinsaturadas, igual tiene un montón de grasa, o sea, tampoco está bien pasarse. Ahora, dicho esto, si usted se come entre una tercera parte de aguacate y un aguacate entero todos los días, o sea, al día, está todo bien. Esa es la respuesta a cuánto avocado es too much avocado. O sea, más de uno no se debe. Y uno, pues, y además, si ven que van a consumir muchas calorías de otro tipo en ese día, igual no se zampen el aguacate entero, cómanse medio nomás. Ajá. No vayan a las marisquerías y se pidan el aguacate relleno de cóctel, de como de coctelito de camarón, que es tan rico. Sí van a comer Es tan muchas otras rico. cosas, pero así que le haces con tu cuchara así y comes y entonces está el camaroncito ahí, el aguacatito y como, Es que es tan deli el aguacate. sí, es súper Ahora, bueno. todo esto
si usted es un humano. Si Que usted es un calculamos que perro, lo es. si usted es un perro, no hay que comer nada de aguacates. O más bien, no le den aguacate a sus perritos. No les den aguacate, no les den alcohol, no les den de fumar. O sea, esas cosas no se les deben ¿De fumar? ¿Quién le da de fumar a su perro? Güey, hay mucha gente que cuando está fumando le avienta el hornazo a su perrito. A ver qué pasa. Es verdad, sí. 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 No, Güey, no. no les den de fumar a sus perritos. Pero lo del aguacate, que yo pensaba que era como un mito urbano, resulta que sí es, o sea, de que le hace daño a los perritos, resulta que sí es cierto. Y lo que sucede es que algunas partes del aguacate árbol, incluyendo su fruto, tienen una cosa que se llama persina, que es una toxina fúngica, es decir, que su misión en la vida, en su camino evolutivo, ha sido matar a hongos que atacan al aguacate. Entonces, la persina se encuentra en las hojas, en o sea, en la carnita del fruto, en la semilla y en la corteza del árbol de aguacate. Por lo mismo, ¿verdad? Si usted le da un poquito de aguacatito al perro, o si por alguna razón se come también las hojas o la corteza, que sería raro, pero más probablemente es que usted le dé un pedacito, puede causar vómito, diarrea en perritos y quizá incluso algunos otros síntomas más graves. Pero no solamente en gatitos y perritos, también les afecta a los pájaros, a los caballos, a los roedores, y estos tres son especialmente sensibles a la toxicidad del aguacate. Si usted tiene una granjita con borreguitos y cabras, también pueden desarrollar cuestiones clínicas importantes, así que no le dé aguacate a su animalito de granja ni a su mascotita. Ahora, la persina parece no tener efectos, bueno, en las cantidades en las que está en los aguacates, parece no tener efectos negativos en los humanos. Es decir, a nosotros no nos pasa nada a menos que haya alguna persona que sea alérgica a la persina y obviamente le pasaría. Aquí yo quiero mencionar a mi gatita Bistec, le encanta el aguacate. No. Pero así de que abro un aguacate y viene corriendo como miau, miau, a que no. neta ama el aguacate. Pero, sí. ¿y puede comerlo? Ella no sale en la lista de animales que no deben de comerlo. Pues le doy poquito. Y no le ha pasado nada hasta O la sea, fecha. poquito, pero muy poquito, como tipo quito con mi uña tantito aguacate y eso le doy. O sea, te voy a dar una lista de síntomas para ver si los has observado en Bistec, que son lo que la toxicidad del aguacate puede darle a los animales, ¿ok? Debilidad, depresión, que se esté jalando las plumas, que se agite. sus plumas de gato. Si se comió mucho aguacate, quizá problemas para respirar, edema, daño cardiovascular, No la parece. muerte. ¿No? No parece haber. Esto? No. Si Bistec fuera un caballo o un burro o un rumiante, igual estaría como hinchada de la cara y de su cuello y tener como edemas en eso. ¿No es un rumiante tu gato? Mi gato es un gato, estoy bastante segura. Ya, sí parece gato, ¿eh? Yo lo he visto y sí tiene como pinta. Sí. Ya, pues entonces no parece que le esté cayendo mal. Porque también le doy muy poquito. Claro. Sí. Pero estos son todos los síntomas que a los animales que son más sensibles a la persina les pasaría si se la comieran. Ok. Está bien tomarlo en cuenta por si algún día tengo mi pony, el pony que siempre he querido. En tu granja de aguacates, para correr como en tu pony alrededor de tus árboles de aguacate. Bueno, lo que más quisiera sí es una granja de aguacates, aunque sea un arbolito. O sea, imagínate tener un árbol de aguacates que todo el tiempo te esté proveyendo de aguacates. Sí, ese es el sueño. Sí. Pero el problema es que sí son árboles que crecen bien grandes. Sí, son árboles. Yo tenía unos que me crecían en la composta justo y no los pude llevar a término porque no tenía un jardín donde ponerlos. No, en la ciudad está dificilísimo. Sí. Es un bajón, bueno. pues, pero si sospechan que alguna de sus mascotas o animales de granja comieron aguacate, por favor, contacten a su veterinario. O sea, noten cuánto se comió y llamen al veterinario en corto, porque igual sí se pueden poner mal. Sí. Ahora, hay otros animales a los que más que hacerle mal le hacía muy bien y gracias a ellos tenemos aguacates. Yo creo que con eso en mente debemos hacer una pequeña pausa porque llevamos ya media hora de cotorreo aguacatil y después de esta breve pausa les contaremos qué hubo con el origen del aguacate. Es la verdadera historia del aguacate fantasma. Es real, sí. 100%.
Bueno, ahora volvemos. Me encanta, es mi parte favorita, porque es el aguacate fantasma. Yo sé que es una tetada, pero es que es cierto. Bueno, es muy importante como para que sepan de qué estamos hablando, como ubicarnos en el contexto del momento en el que el aguacate alcanzó como su pico evolutivo, que fue al principio de la era Cenozoica, hace unos 66 millones de años. Y en esa época había un montón de megafauna. Megafauna, por definición, es fauna que pesa por lo menos 45 kilos. Sí, que en Entonces, realidad la megafauna es de mucho después, de 66 millones de años, pero el Cenozoico empezó hace 66 millones de años. sí. La megafauna que había en Cenozoico incluía mamuts, caballos, fonfotéridos, que son los parientes extintos de los elefantes, y unos perezosos terrestres gigantes que ahí pululaban por la parte norte de nuestro continente americano. Y el Pero, aguacate era como, me gusta que estos señores animalotes grandes me coman. pero esos gigantes es realmente O gigante. sea, mega gigantes. O sea, es que ahorita no tenemos aquí el dato, pero yo he visto fósiles de perezosos gigantes, son, no sé, como de 4 metros de altura. No, o sea, no, Megaterio era 6 meses y pesaba hasta 4 toneladas. 6 metros, perdón, que 6 meses. O sea, una de las especies, que la más famosa de este perezoso Ajá, gigante, 6 metros podía alcanzar y pesar 4 toneladas. eso. Es una ballena. Es una madresota de animal. Pero Que, por eso que eran, que pero eran se muy moverían. parecidos a los perezosos actuales, pero gigantes, o sea, Se, parecidos en su sí, en su forma. fisionomía. Se Ajá. moverían lento como los perezosos de ahora. No sé, no creo, porque no sé, no tengo idea. Porque si se movían lento sería difícil de explicar que viajaran grandes distancias, que eso Claro, sí se sabe y es importante para el aguacate. Porque claro. entonces, perezoso gigante, animal de 6 metros, con un tracto digestivo muy grande también. Sí, excelente punto. Es decir, así como nosotros nos podemos comer una semillita de, no sé, ¿de qué nos comemos semilla? De guayaba. Ándale, de guayaba y vamos al baño y no pasa nada. Así el perezoso gigante, pero con la semilla de aguacate. Es decir, agarraba como aguacates de los árboles, ñam, 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 y se los comía completos. Ajá. O sea, sin masticar ni nada, nada más como como la tragadera. Ajá, entonces el huesito, la semilla del aguacate, pues se la tragaba también. Y cuando viajaba a grandes distancias y de repente le daban ganas de hacer popi, pues hacía popi y ahí salía la semillita del aguacate en un lugar Entonces, nuevo donde quizá no vivía antes, lista para dar lugar a un nuevo árbol. eso es la dispersión. Esta relación pues sigue existiendo, o sea, entre animales y plantas en los que los animales se comen las semillas y las dispersan, pues sigue ocurriendo, es súper común. Es una adaptación, de hecho, de las plantas. Muy probablemente los frutos que sean ricos existen gracias a eso para que los animales se las coman y entonces vayan y dispersen su semilla por otro lado. Y una relación en la que ambos ganan, win-win, se llama mutualista. Es una relación de mutualismo en el que esta interacción ecológica beneficia a ambas especies. Hablamos mucho de mutualismos cuando hablamos de micorrizas, en el capítulo de los fungis como tal, porque pues, son un ejemplo clarísimo de esto. Y también lo son los casos de polinización de plantas con flor por parte de animales y la dispersión de plantas vasculares también por animales. Todos ganan cuando eso se logra. Entonces, una semilla tan grande como la del aguacate, o también piensen en un mamey, que también son muy deliciosos y también tienen unas semillas muy grandotas, Sí, sí. pues en realidad para su dispersión habrían necesitado de estos animales grandototes que había durante, o sea, de esta megafauna que ya está extinta, para tener esta relación mutualista y que pudieran ser dispersados. Lo que pasa, pero ahorita la cosa es que ya no existen esos animales, sobre todo en América. O sea, no tenemos animales tan grandotes que No, pudieran no. dispersar en su tracto digestivo semillas de aguacate. Pues me quedé pensando lo del mamé. El mamé está todavía más hardcore. Sí, porque tiene como piquito, ¿no? No, y es más grande. Sí, la semilla es como picuda. Sí. Y esa es la razón por la que esta es la historia del aguacate fantasma. Porque el aguacate en este sentido es un anacronismo evolutivo, ya que
las especies con las que tenía esta relación mutualista, pues ya se extinguieron. No No hay hay más. en la actualidad ningún animal que pueda dispersar naturalmente en su tracto digestivo la semilla de aguacate. Pero el aguacate sigue existiendo. Por eso es como un fantasma de otra época que nos está hablando de esta relación mutualista entre especies extintas y él mismo. Es muy, es muy interesante, muy misteriosa esta historia, porque, o sea, sabemos que hay, hubo grupos humanos que convivieron con estos perezosos gigantes. O sea, por ejemplo, en el Monumento Nacional White Sands en Nuevo México, hay un registro fosilizado de un perezoso siendo seguido por humanos. O sea, al parecer los humanos estaban como rodeando al perezoso y pues sí, como haciendo un círculo alrededor como para cazarlo, o pues, por lo menos esto es lo que podemos interpretar de esto. Entonces, hubo una coexistencia, pero no sé si esto significa que entonces fue como, el perezoso se está comiendo esa fruta que se ve chida, yo me la voy a comer también y luego plantarla en otro lado, o cómo fue, cuál fue el salto. Pues no se sabe bien. Lo que sí es que, o sea, dado que tenían esta relación mutualista con los perezosos gigantes, entonces el beneficio que le daban los aguacates a los perezosos gigantes era el del fruto tal cual, es decir, la carnita y que sepa rico. Por lo tanto, el que tengamos aguacates que sepan ricos ahorita y que estén chidos, pues en parte se lo debemos a estos perezosos gigantes que cazamos y que se extinguieron hace más o menos 13,000 años, pues sí, hace más o menos 13,000 años, junto con un montón de la megafauna del Pleistoceno. O sea, sí, se extinguió en ese periodo glacial muchísimo. Pues no se sabe entonces, ¿no? Es como un misterio. O sea, queda claro que ahora somos nosotros los responsables de cultivar, o sea, de la propagación del aguacate porque lo cultivamos y eso le ha dado al aguacate la oportunidad de florecer y ser como un cultivo súper exitoso. Pero Pues sí, porque si no se podría haber extinguido. O claro que, sea, güey, no. sí, sí. Sí, lo que se cree es que después de que se extinguió la megafauna del Pleistoceno acá en América, los aguacates y otros frutos como el mamey, pues, o sea, que tienen también semillas así muy grandes y que solo podrían explicar su dispersión por animales muy grandes, em, siguieron, pues siguieron siendo exitosos gracias a que a los humanos también les comenzaron a gustar y entonces los seres humanos comenzaron a dispersarlos mediante otras formas, no por nuestro sistema digestivo, gracias a Dios, y, y empezaron con el proceso de domesticación. De hecho, como que hay un hueco en el que pasó con el aguacate hasta que los mexicanos empezaron a cultivarlo. Eso sí, la responsabilidad inicial o el registro que se tiene de ello, sí es una cosa que nos podemos achacar porque sí, porque es la evidencia más antigua que tenemos. Y pues el origen del aguacate con relación a los humanos, de acuerdo con algunos investigadores, tuvo lugar justo en las partes altas del centro y este de nuestro país y las partes altas de Guatemala. Es lo que se conocía como Mesoamérica. Ustedes se acordarán en sus mapas de la primaria donde dividían México a la mitad y arriba donde comen carne y tortilla de harina se llamaba Aridoamérica y abajo donde comemos tortilla de maíz y no tenemos relaciones románticas con nuestros primos se llamaba Mesoamérica. Hay evidencia de cultivos de aguacate, o sea, de ya cultivo tal cual, de hace como 200, no, del 250 después de Cristo en el periodo clásico maya, de cultivo de aguacate y de otras cosas que se siguen cultivando. Pero la evidencia más antigua de consumo humano de aguacate es de hace más o menos 10,000 años, de esta cueva que había dicho que se llama Coxcatlán en Puebla. Así que pues no, para mí no hay tanto gap, ¿eh? Entre perezoso gigante y humanos. O sea, 13,000 años se extinguió el perezoso gigante y hace 10,000 años ya hay evidencia fósil de consumo humano. Como que ahí están muy cerquita. Bueno, o sea, es un gapcito de 3000 años que no, pero no, sí, en términos de tiempo evolutivo no es nada, es un parpadeo. Sí, exacto. En tiempo humano igual es un poco más. Pero bueno, esa es la historia del aguacate fantasma que nos ha traído hasta el día de hoy, en el cual el aguacate es un cultivo exitosísimo porque a casi todo el mundo nos encanta. ¿Qué tan exitoso es exitoso? Como qué tanto es tantito comer aguacate. ¿Qué tanto? Exitoso es que se produce en un montón de países. ¿Qué tantos países?
Para ser más precisa, 46. 46 países. Primero que nada, México. Segundo lugar, México. no lo podrían creer, Indonesia. Luego República Dominicana, Estados Unidos, Colombia, Perú, Kenia, pero bueno, y un montón más. Pero México es el principal productor. O sea, en México cada año se producen más de 1 millón de No, toneladas. es Eso un es, buen. eso es too much aguacate. Es súper very too much, güey. Sí, sí es. Y básicamente tenemos el 51.4% del mercado de exportaciones. O sea, eso es más de 1 millón de toneladas anuales, pues más, o sea, la mitad de eso se va para otro lado. Que es el 50% del aguacate que se consume en el En mundo. el mundo entero. Es por esto que también se le llama el oro verde, porque además, o sea, conforme pasa el tiempo y el avocado toast se va haciendo más popular, el aguacate la verdad es que con los años se ha ido haciendo más y más popular alrededor del mundo. O sea, en los últimos 10 años, las importaciones de aguacate a nivel global han crecido 172%. Esto es What? muchísimo. Muchísimo. O sea, Y además sigue creciendo. O sea, justo este crecimiento ha sido exponencial y sigue siendo exponencial y no se ve que vaya a parar de crecer pronto. esto en parte o sea, países que nunca pensarías que son tan aguacate fans, empiezan a agarrarle mucho la onda. O sea, por ejemplo, Europa ya es el segundo mayor consumidor de aguacates del mercado mundial y los 5 países principales de ese continente que importan aguacate son Países Bajos, Alemania, Francia, España y Reino Unido. O sea, no se me ocurre cómo combinan sus comidas con aguacatito, porque nosotros, claro que unas enchiladitas así que le echas aguacatito como rebanadito encima, pero como una baguettecita con raclette y, bueno, también puede ser Sí, claro que con la sí. grasa del queso y la Mm. grasa del aguacate y un A mí poquito me de encanta, a vino. mí me encanta de hecho panecito con aguacate y queso de cabra arriba. Uf, es que, güey, combina muy bien con el queso de Con cabra, sí. todo, Con todos sí. los quesos, con Pero todo. bueno, Sí, a pesar perdón. de que Europa es el segundo mayor consumidor, el primer mayor consumidor y por muchísimo es Estados Unidos. ¿Y de dónde Y, saca Estados Unidos sus aguacates? o Europa, o sea, Europa. Europa. How? Pues de México. O sea, en realidad casi todos los aguacates del mundo vienen de México. O sea, de cada 10 aguacates que se producen a nivel global, 3.3 son de México. Y De cada sí. 10 aguacates que se consumen en Estados Unidos, 8 son de México. Y de estos casi todos son de Michoacán. Ahora, pero eso debe de ser buenísimo para nosotros los mexicanos, porque entonces Mira, estamos teniendo acceso los a todo billetes. como echa el aguacate, como Exacto, échale aguacate. echa el aguacate, ¿no? Pero pues así, o sea, esto tiene que ser, Michoacán es el principal estado productor de aguacate, Michoacán debe de ser ahora el estado más rico de México, sin ningún tipo de problema asociado con nada por su cultivo de aguacate. Pues mira, de hecho el aguacate, o sea, el dinerito, seguramente sí les va bien porque pudieron pagar un comercial en el Super Bowl hace unos años que fue bastante famoso y que no sé cuánto cuesta, pero es como los segundos de televisión más caros del mundo, ¿te acuerdas? Sí, son varios millones de dólares por 30 segundos. Ajá. Sí. Pero la cosa es que el aguacate, su cultivo, tiene pues ciertas particularidades que tienen costos, sobre todo ambientales. ¿Usted creía que no le íbamos a dar algún tipo de dato bajón? No seríamos Mandarax si todo fuera bueno, porque nada es solamente bueno. Pues no, sobre todo si es en exceso. O sea, es Es cierto claro, eso, que nada claro. con exceso, todo con medida. Miren, la realidad es que Michoacán no es el estado como más agronómicamente listo de la República Mexicana. Tiene un montón de ecosistemas muy complejos que no necesariamente son tierra cultivable, mucho bosque de pino encino, Que es mucha donde llegan las biodiversidad, mariposas monarca. donde llegan las monarcas, como mucho espacio y ecosistema muy valioso que desafortunadamente se ha visto muy transformado y mucha de su biodiversidad se ha ido perdiendo porque las huertas de aguacate se han expandido un buen. Y el problema es que cuando los bosques se pierden, también se pierden los servicios ambientales que nos brindan los bosques, como la captación y filtración de agua, la generación de oxígeno, la asimilación de algunos contaminantes, la protección de la biodiversidad que ahí vive, la retención del suelo, el refugio de la fauna silvestre.
O sea, estas cosas son pues cosas que los bosques nos proporcionan, que el huerto de aguacate como tal, pues no. No, y empiezan entonces a haber un montón de problemas, sobre todo en el estado de Michoacán. Entonces, Michoacán es el quinto estado de la República que tiene mayor biodiversidad. Esto es mucho. Y aunque no fuera, o sea, en realidad no está bien que se transformen los ecosistemas, aunque no sean el quinto más biodiverso. Pero Claro. bueno, hay un montón de especies de plantas, de animales, están las mariposas monarca, ¿no? Los santuarios de las monarca, tiene un montón de especies endémicas y pues para beneficio y maleficio, pues también tiene aguacates y tiene las condiciones climáticas para que los aguacates crezcan muy bien. Eso ha provocado, gracias a que hay tanta demanda de aguacate y que es tan redituable económicamente, que empieza a haber un montón de deforestación, pero un montón, o sea, miles y miles de hectáreas de estos bosques de pino encino. Miles y miles de hectáreas es como entre 600 y 1000 hectáreas cada año deforestadas para cultivo de aguacate. Y además no es que sean cultivos así súper legales, hay mucho cultivo furtivo de aguacate que abarca, según la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente de Michoacán, hasta 20,000 hectáreas. Y muchas de estas hectáreas están obviamente en zonas que antes eran bosques o selvas, que al momento de perderse implica aumento de temperatura, erosión del suelo, pérdida de biodiversidad. O sea, no es nada más como de, ay, sí, pues vamos a desocupar porque Estados Unidos quiere guac. Sí, y es una cosa muy gacha porque, por ejemplo, bueno, hay incendios naturales, ¿no? Y la ley dice que cuando hay un incendio, o sea, cuando un lugar se incendia, entonces se puede usar ya para otro uso, por ejemplo, cultivo de aguacate. Entonces, esto ha propiciado que se hagan incendios provocados y que entonces ya se puede cambiar el uso de suelo y comiencen a sembrar aguacates. Otra manera que lo hacen es que empiezan a sembrar, o sea, dejan el bosque, empiezan a sembrar aguacates, ¿no? Entonces están chiquitas creciendo y cuando tienen suficiente tamaño, talan el bosque, pero entonces las autoridades no se dan cuenta porque eso se ve con imágenes satelitales o desde arriba. Entonces desde arriba se sigue viendo verde y Claro, pero entonces es piensan que aguacate en sigue vez de habiendo bosque. bosque, pero exacto, son aguacates. Así es, Sí. así es. Y lo que es loco es que ya se está empezando a ver esto en el clima michoacano. O sea, ha habido muchas investigaciones del campus Morelia de la UNAM que, que ha estudiado justo cómo van los índices de temperatura y de tormentas en el estado. Y se han dado cuenta que ha habido un aumento de temperatura, muchas lluvias muy erráticas, que ha habido una nueva tendencia en el estado de ser como más caliente y seco, con temporadas frías menos intensas. Y estas temporadas frías son necesarias para mantener el balance ambiental y que haya temperaturas como de extremo calor extendido, que es lo que se está empezando a ver, y lluvias irregulares y más fuerza de los ciclones, pues pone en situaciones muy precarias y complicadas a la vida que estaba pues adaptada a otras cosas en ese estado. Además, no es que todos los aguacates pues, sean organic. No, De hecho, al contrario, no lo el cultivo son. de aguacate utiliza un montón de agroquímicos. O sea, anualmente se estima que nada más en Michoacán, para el aguacate, nada más, se utilizan 450,000 litros de insecticidas, 900,000 toneladas de fungicidas y 30,000 toneladas de fertilizantes. Wow. O sea, todas estas cosas contaminan un montón, pero sí, un montón. Entonces, porque todo esto, o sea, el excedente de todo esto llega a los ríos, llega a los mantos acuíferos, contamina el agua que llega a nosotros los humanos, y bueno, eso tiene efectos negativos en la salud humana y de otras especies. Eh, Básicamente entre los agroquímicos y el cambio de suelo y la presión que esto genera en la flora y fauna silvestre y la destrucción de hábitats y la erosión de suelo que aumenta cuando deforestas y que pues literal las cosas no se hacen necesariamente bien, ha habido una pérdida importante de diversidad en Michoacán y ahora, por ejemplo, justo pues se ve bien distinta como la estructura natural del estado, ¿no? O sea, se cuenta que cuando se empezó el cultivo del aguacate en Michoacán, los huertos eran como parchecitos dentro de áreas pobladas, principalmente de bosques naturales y algunas áreas que estaban abiertas a cultivos anuales. Pero hoy en día ya es al revés. O sea, los bosques parecen parches dentro de áreas que están súper pobladas de árboles de aguacate.
Ahora, que sí hay un montón de especies animales que van a los huertos de aguacate y la pasan bomba ahí, pues sí, porque también hay mucho animalito que se puede alimentar de ese fruto, como que el ratoncito, murciélagos frugívoros, algunas especies de aves, pero bien poquitas y menos de anfibios y reptiles. Entonces, pues sí, habrá quien le saque provecho, pero no es necesariamente lo óptimo para la fauna local que ahí habita. Y si esto fuera poco, Sí. también al parecer está habiendo como una serie de terremotillos en Michoacán que tienen que ver con el cultivo de aguacate, porque usa un montón de agua. O Ujú. sea, sí, cada día utiliza 9.5 mil millones de litros de agua, o sea, unas 3.800 albercas olímpicas cada día que se extraen de los mantos acuíferos de Michoacán para regar los cultivos de aguacate. Entonces, eso es un montón. O sea, por cada aguacate, eso quiere decir que son como 250 litros de agua extraída del manto acuífero de Michoacán. Entonces, extraes agua del manto acuífero, se hace un hueco en esa parte y eso puede tener consecuencias pues que nadie se esperaba, como por ejemplo el terremotillo. Sí, básicamente el sacar tanta agua de los acuíferos ha abierto como cavernas bajo tierra que pueden estar causando movimientos telúricos. Que sí, güey, me estaba dando una culpa una vez que dejé un aguacate dentro de mi bolsa y se echó a perder. O sea, fue como el dejaste el plátano en la mochila todo el verano, en la mochila de la primaria, güey. Pero mi mamá me dio un aguacate, lo guardé en mi bolsa y me olvidé de sacarlo de la casa y como que no salí en toda la semana y no usé mi bolsa. Y güey, de repente meto la mano y está el aguacate todo hongueado, güey, todo asqueroso. 265 litros de agua tirados a la basura por mensa. Que probablemente causaron uno de los 3.247 movimientos sísmicos que ocurrieron en 2020, entre el 5 de enero y el 15 de febrero de 2020 en Michoacán, en Es mi Uruapan, culpa. para ser precisos. Es mi culpa, ese movimiento en Europa, my fault. Alguno de esos. Ahora, ¿cuánto más agua consume el cultivar aguacate que el tener un bosque? O sea, ojo, pensemos en una hectárea de bosque de aguacate con 156 árboles. Eso consume 1.6 veces más agua que un bosque que tiene 677 árboles por hectárea. O sea, podrían vivir frescamente 500 árboles más en situación de bosque, más, todavía más Sí, que de sí, árbol de sí. aguacate. Esto es porque los árboles de aguacate tienen raíces que están más bien como superficiales, o sea, como que no crecen tanto para abajo, sino que crecen de manera horizontal. Entonces, eso hace que el flujo, ¿no? que se infiltra sea más difícil. O sea, eso hace que el agua que se infiltra, el flujo que alcanza gracias a esas raíces, sea más difícil que llegue hasta abajo. De Ujú. hecho, es 14 veces menos lo que llega el agua abajo, es decir, a la infiltración, 14 veces menos de lo que haría con un pino, gracias a que las raíces del aguacate están como de manera más superficial. Y pues en términos de gases de efecto invernadero no están tan chidos tampoco. O sea, pon tú que un parcito de aguacates y dos aguacatitos tienen una huella de carbono como de 846 gramos de dióxido de carbono, que es el doble de lo que tendría un kilo de plátanos, que es más o menos 480 gramos de dióxido de carbono, y tres veces el tamaño de lo que implica un café capuchino hecho con leche de vaca, que además, pues ustedes saben que los productos animales son muy emisores de gases de efecto invernadero. Entonces, nomás para que justo, si van a comprar un aguacate, sean sensatos y lo estén monitoreando para que no se les Pues haga malo. sí se lo coman, le recen, Exacto. Exacto. le Porque, agradezcan. claro, güey. O sea, lo agarran, lo cortan, le dedican una bendición aguacatólica al dios Plan, que es el taquito de aguacate, y no me desperdician ni un gramito, por favor. Ahora, también la cosa es porque yo cuando me enteré de estas cosas dije, chale, mi consumo de aguacate Sí. está haciendo que desaparezcan las mariposas monarca y muchas miles más de especies en Michoacán. Además, aquí está involucrado el narco, obviamente, es Mil. decir, no, empecé a pensar así como aguacate de sangre, como diamante de sangre, todo mal, Sí, hasta sí, que sí. me di cuenta que el problema son los gringos y su consumo de aguacate.
sí es una lata. O sea, esto nomás como para que calen como un poco que con esto. Hay, primero que nada, tienen que saber que hay como una cámara de comercio del aguacate Hass que hace un análisis de cómo se mueve el aguacate Hass por el mundo. Y esta cámara de comercio hizo un análisis que mostró que 2 semanas antes del Super Bowl de 2021, que fue a principios del mes de febrero del año en curso, se enviaron a Estados Unidos desde Michoacán 55,129 toneladas de aguacate. 55,129 toneladas de aguacate. Eso, o sea, esas 55,129 toneladas que se mandaron en 2 semanas, nada más, Sí. son más o menos el 7% del consumo anual de aguacate en Estados Unidos. O sea, en un día, que es el Super Bowl, se consume el 7% de todo el año. Y es todo lo que, o sea, todo lo que se importa para el Super Bowl de un día es lo que consumimos en todo México durante un mes. Porque en Por, México comemos un buen de aguacate, pero un buen. O sea, en un mes nos echamos 67.5 mil toneladas más o menos. Somos unos sí, atascados, pero ellos en un día se avientan lo que nosotros, todo un país entero, México, aguacate, hasta como en el caldo literal, en un día por su guacamole con totopos. por eso no me siento tan mal de comerme un aguacate diario. O sea, yo sé que tiene todos estos problemas ambientales, pero la verdad, la solución no es que los mexicanos dejemos nuestro aguacate, que además se fue domesticado aquí. O sea, es nuestro. Pues, de cierta forma, sí. O sea, es como si nos pidieran dejar de comer maíz. No. Y además, el problema, o sea, realmente lo digo en serio, no me parece que el problema sea el consumo en México. El problema es el consumo en Estados Unidos, en otras partes del mundo, Sí, la porque demanda además, internacional. porque además el que se mande a otro, o sea, que se transporte en aviones y todo eso, pues también genera un impactos ambientales muy grandes. Vayan a arruinar sus propios ecosistemas y déjennos a nosotros arruinar los nuestros para nosotros. Coman papas. Si eso es lo que crece en su país, pues eso es lo que se comen, ¿ok? Camote, el camote es increíble. Sí Totopos es. con camote. El camote sí es No, el increíble, camote la es chido, el verdad. camote es chido. Ahora, pero tú decías que lo de las mariposas monarca como que sí te azotaba y tienes razón de que te azote. Pues es que sí es una cosa muy gacha, porque además es como un emblema nacional, ¿no? La mariposa monarca. Güey, la placa de Michoacán es la mariposa monarca, no el aguacate. Ya sabes cómo, o sea, el dibujito de la placa es eso. Sí. Entonces, a ver, la mariposa monarca llega a varios lugares del país, pero sobre todo Michoacán y algunos lugares en el Estado de México. Entonces, hay un área natural protegida que es la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca, que mide 54,600 hectáreas, que es donde cada año llegan a ciertos manchones donde hay unos encinos, mariposas monarca en su paso por México en esta migración de la que ya hemos hablado en otros programas. Pero pues ahí cada vez están llegando menos. En años recientes la cantidad de mariposas se ha reducido un buen porque la planta de la que se alimentan, que se llama algodoncillo, ha disminuido mucho sus poblaciones en Estados Unidos y pues básicamente porque el estado al que llegan está siendo deforestado para que los gringos coman guacamole Así es. y esto es un problema. También porque los árboles a los que llegan, que son encinos, que crecen justo en Michoacán a ciertas alturas, que es entre 1500 y 2133 metros sobre el nivel del mar, es la misma altitud a la que crecen los aguacates. Entonces, mucha de la deforestación que ocurre en Michoacán para sembrar aguacates se echan a estos árboles, que es precisamente a donde llegan las mariposas monarca. O sea, para que calen un poco cómo ha estado la situación, entre el 74 y 2011, cerca de 44,500 hectáreas de bosques en las zonas montañosas del centro de Michoacán se convirtieron en huertos de aguacate. Y pues si la deforestación sigue al ritmo en el que está, cada año llegarán menos y menos maripositas monarca. Así es. Y bueno, nada más sin contarles mucho, pero el problema de que se deforesten, sí, que se quiten ecosistemas naturales para sembrar aguacate, no nada más se está viendo en México, sino también en otros lugares del mundo, en particular en Kenia, donde están quitando pues los ecosistemas naturales también para sembrar aguacate, porque el aguacate es un negociazo. Sí es. Y el problema de ahí es que como que el equivalente a su mariposa monarca, que es la que está perdiendo el hábitat, es el elefante africano.
que es un animalito que de por sí no la pasa necesariamente tan bien en términos de sus números poblacionales. Así que, bueno, esa es la historia del aguacate. O sea, no es que no lo coman, solamente aprovechen literal cada mordida de aguacate y agradézcanle. Agradézcanle. Y yo diría que si están en, o sea, sí debería haber como una cosa, otra vez, sin caer en que sea como del individuo y que entonces los individuos y que los pobres fandaraks de otros países que además extrañan México dejen de comer aguacates, pues no va por ahí. Pero yo creo que sí, internacionalmente se debería estar prestando atención a los problemas que trae el cultivo de aguacate y que hay una demanda tan grande de aguacate en el mundo. Totalmente. Y pues con eso llegamos al final de este episodio aguacatólico de Mandarax. Muchas gracias por habernos escuchado. Si ustedes son Patreons, para ustedes hay un ratito más de programa en el que les vamos a platicar cómo saber cuándo está listo un aguacate y dónde guardarlo. Muchas gracias por escucharnos. Gracias. Adiós. Adiós.